Continuamos en Como Cada Mañana en nuestra sección de psicología, el día de hoy con nuestra amiga Roberta Medina. Si tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, comuníquese con nosotros. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Márquenos al 973-4826 o 619-688-2000. El tema del día de hoy muy bueno. ¿Qué pasa con un cerebro enamorado? Aquí Roberta ya nos está poniendo a la última al día en esto con el cerebro, que ahora el que piensa, Ángel decía que era si era el corazón o el cerebro, nos dice que el intestino. A ver. Fíjate que en el estómago. En el estómago. Fíjate que también invitamos a que nos llamen al 973-4826 y nos platiquen realmente cómo han sentido este enamoramiento, ¿no? Si es que es tan... ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo es que ha sido que si no pueden pensar, que si no pueden actuar? Y mira, algo antes de continuar con lo del estómago, yo lo que quiero decirles es, nunca tomen decisiones en ese momento. Es un mal momento para pedir matrimonio, para comprar una casa, para irse a vivir juntos, ¿no? Y nosotros lo diríamos, a mí me encanta esta parte donde yo doy terapia de pareja en mi consultorio y siempre les pregunto, ¿por qué se casaron? Entonces, la mayoría de las personas piensa que el motivo correcto para casarse es por estar enamorados. Ajá. Y aunque es cierto que necesitaríamos estar sintiendo algo supremamente especial por la otra persona para elegirla como compañero de vida, la realidad es que cuando estás enamorado es el momento en el que menos objetivamente eres, porque piensas que la otra persona es ideal, ¿no? O sea, perfecta. Claro, claro. No, y por ejemplo, las cosas que no te gustan, hasta las ves divertidas. Justo lo que platicamos ahorita fuera del corte comercial. De repente a lo mejor le gusta una música que tú dices, ¡ay, guácala!, ¿no? En general. O nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Y ya le conoces a la persona y dices tú, ¡ay, mira! Pero hasta podría probarlo y tal, ¿no? Te casas y 15 años después dices tú, ¡oh, yo no lo soporto con esa música! ¿No? Pero desde un principio era así. Exacto. Pero no lo veías, ¿no? Entonces, es ese momento donde no estás pensando. Si hablamos entonces de este estómago que siente, este estómago entonces nos hace referencia a estas emociones de las que hablábamos. Por ejemplo, no solamente nos hace referencia a la ansiedad, por eso lo confundíamos tanto con el hambre, lo que decíamos, ¿no? Sí. O sea, de repente es como tienes este temor y como tienes una sensación en el estómago, este vacío en el estómago que Como sientes. un vacío. Y entonces automáticamente al sentir el vacío dices tú, tengo hambre, voy y como, pero no es que tengas hambre, tienes ansiedad. Y entonces la ansiedad es importante que sepas qué te está dando ansiedad, que vas a hablar con tu jefe, que estás con tu pareja, que vas a salir en público, qué sé yo, ¿no? Algo Hay miles de situaciones. Claro, algo te está generando ansiedad, pero nosotros lo que referimos es, hay un vacío en el estómago, el vacío se llena con comida y comemos. Claro. Entonces, esta propuesta donde han revisado que hay situaciones tan importantes como, por ejemplo, el estilo de alimentación que tenemos, los lactobacilos que comemos, ¿no? Por eso últimamente la moda de los probióticos, porque entre más estabilizada tengas la flora intestinal, mejor va a poder ser el hecho del manejo de estas emociones, menos gastritis, entonces más puedes reconocer esos impactos. Si tú pones atención, todas las emociones tienen un impacto y la sientes fisiológicamente, ¿no? La tristeza hay una sensación que puedes reconocer donde finalmente estás triste, ¿no? Sí. Pero nosotros luego nos queremos engañar o queremos decir, no, ¿cómo voy a llorar? No, aquí en el trabajo, tal. Y entonces recurrimos a otra emoción que nos hace que podamos taparla y salir adelante. Sí. El enojo también se siente en el estómago. Uy, mucho. ¿No? Entonces empiezas a sentir aquí el estómago, se te hace duro, vas sintiendo como la sangre te está subiendo, se está calentando. El cuerpo empieza a cambiar de temperatura, ¿no? La posición corporal automáticamente haces esto, ¿no? Empiezas a empuñar las sierras, la mandíbula, o sea, hay muchas características. Pero que no, a veces no estamos al tanto de nuestro propio cuerpo y entonces no ponemos atención a eso. Y como sentiste este cambio en el estómago, sentiste acidez y entonces dices, ah, no, bueno, voy por una ranitidina o por unas Tums o por no sé qué, ¿no? Esta gastritis me está matando, ¿no? ¿no? Pero claro, es que antes te maltragaste algo que sucedió y estabas pero enchilado emocionalmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso te dicen, no te enojes, te vas a enfermar. Claro, ¿no? Pero por fíjate, eso aquella expresión.
Pero ¿y también aplicaría el no te enamores, te vas a enfermar? Sí, no. Te vas a enfermar Si de no eres amor. correspondida, sí, o Fíjate que correspondida. sí, es que ha habido personas que dicen que sí ha habido estas enfermedades. ¿Por qué? Porque imagínate esta parte donde hablamos de la dopamina, que es la que te anticipa los momentos de placer. Entonces, Sí. yo estoy pensando, ¿no? En el día, y entonces así como, ay, en la tarde lo voy a ver. Y lo ves y entonces recibes este impacto positivo que te alimenta ante toda la ansiedad que estuviste viviendo, Sí. y es maravilloso y el día siguiente repite. Claro. Pero ¿qué pasa cuando ese objeto amoroso nunca llega? ¿Qué pasa cuando ese objeto amoroso llega en la tarde, llega a tu casa y tú, ay, mi amor, te cociné tal? Qué asco, pero ¿quién te dijo que lo hicieras, no? Y entonces el impacto emocional es de tristeza, de melancolía, pero los seres humanos tenemos algo maravilloso que es olvidar. En verdad, es algo hermoso porque si no, no podríamos sobrevivir. Olvidamos ese mal momento, al día siguiente nos volvemos a ilusionar y a lo mejor ya no le preparamos ese alimento, pero no sé, qué sé yo, le lavamos y le preparamos su ropa favorita o le compramos sí. algo y vuelve a reaccionar así. Entonces, imagínate este momento donde entonces nunca nada completa los ciclos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando no puedes, pasas mucha excitación y no tienes un orgasmo. Claro que el cuerpo enferma, porque estamos diseñados para estos ciclos que se complementan. Sí. Tenemos dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. Entonces, si yo me enojo, hay algo que me tranquiliza. ¿Me explico? Viene la otra contraparte, pues. Exacto. Si yo, o sea, yo tengo actividad en el día, pero llega un momento en el que el cuerpo te dice, aguanta y duérmete. Si yo nunca durmiera, pues te psicotizas, en verdad. Hay investigaciones que hablan de 72 horas despierto, te psicotizas, ¿no? Si no dormir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si siempre estuviera dormida y nunca me despertara, ¿no? ¿Qué pasa en los cuerpos que están consistentemente en un estado de coma? Se hacen llagas, pierden la movilidad, el músculo pierde masa, ¿me explico? Entonces, todo tiene que tener una contraparte. Esta parte que, equilibrio, ¿no? El claro, equilibrio. que los orientales demostraron, o bueno, significaron en esta parte del yin y yang, ¿no? Ajá. Entonces, todo tiene que tener esta parte. Por eso es que sí, todo tipo de situaciones que se van al extremo nos enferman. Demasiada tristeza nos enferma. Y curiosamente la tristeza, que como comúnmente pensaríamos, estaría en el corazón, está en los pulmones. Oye, Roberta, y a veces, bueno, yo tengo la experiencia, ¿no? De mi abuelita decía que una hermana de ella murió de amor. Pero así lo decía, no de que se enfermó, no murió de amor. Que a raíz de que ella, sus papás le prohibieron el andar con cierta persona, ella cayó en una depresión y se murió. O sea, vamos a lo mismo, el cuerpo enfermó. Entonces, cuando le preguntaron a mi abuelita, mi hermana murió de amor, decía. Sí, porque esta situación donde entonces yo decido cortar con la vida, ¿sabes? La vida es algo que terapéuticamente nosotros lo llamamos como tomar, ¿no? Pero la vida es algo que yo decido tener. Todos los días por la mañana suena mi despertador o alguna forma te va a despertar, el sol o lo que sea, el ruido, y entonces cuando tú abres los ojos, tú decides tomar la vida o no. Y a veces como, otra vez me tengo que levantar, ¿no? Y entonces esto va haciendo que tú mismo vayas deteriorando tus funciones. Sí. ¿Por qué? Porque entonces estás acarreando estas emociones que negativamente estás llevando. Sí. O sea, el mal día y las malas situaciones todos lo tenemos, la diferencia es cómo Claro. lo tomamos. ¿Con qué Si tú te actitud? enfrentas a la vida desde el lugar de esa señora, donde lo más seguro es que ella dijera, ya no tiene sentido la vida, ¿no? El amor de mi vida, la persona con la que yo quería estar, ya no quiero tener hijos con nadie más, no, y entonces empiezas a decir, no quiero, pues el cuerpo es maravilloso y el cuerpo te obedece, y el cuerpo simplemente dice no, y entonces empieza a deteriorar sus funciones cada vez, hasta que se va, ¿no? Y entonces yo les decía, por ejemplo, la tristeza se aloja en nuestros pulmones, por eso es frecuente que haya enfermedades pulmonares, ¿no? O sea, por ejemplo, está demostrado de cómo es que las alergias, ¿no? Que también tienen que ver con el sistema respiratorio, tienen que ver con situaciones no resueltas afectivas con las mamás, ¿no? Por ejemplo, cómo es que las personas que viven mucha tristeza frecuentemente se enferman también más de los pulmones. El enojo está en el miedo está en los riñones y el enojo está en el hígado. Entonces, este tipo de emociones, cuando enferman estos órganos, nos hacen saber eso, ¿no? Entonces, esto respondiendo un poquito,
Claro que todos ellos están controlados y manejados por el cerebro. Entonces, ¿qué es lo importante en este sentido del cerebro, de lo que decías tú, Xochitl? Es cómo interpretamos esa realidad. Por eso es que una de las corrientes que funcionan mucho en ciertos tratamientos de trastornos psicológicos es la corriente cognitivo-conductual, que nos ayuda a poder resignificar los pensamientos, de manera tal en que tú percibes algo y lo interpretas en una forma regularmente negativa y que deteriora, ¿no? Entonces, alguien te puede decir, por ejemplo, qué guapa te ves hoy, Xochitl, ¿no? Y si yo te digo qué guapa te ves hoy, ¿qué piensas tú? Lo primero que viene a tu mente. Pues hay, pues ¿Yo? eso, ajá, Ajá. que vengo a lo mejor más arreglada de lo normal. O, ¿no? Exacto, ¿ves? Más arreglada de lo normal. Entonces, hay probablemente un pensamiento que diga, entonces ayer no me veía bien. ¿Ves? Entonces, es como nosotros vamos interpretando la realidad y lo vamos incorporando. Por eso es tan importante siempre tener presente cómo piensas ante las cosas que dices sentir. Porque curiosamente, y en esto sí, para cerrar, les comento, antes se decía que primero pensábamos y luego sentíamos, pero hay propuestas que dicen que primero sentimos y luego pensamos. La realidad que todos concuerdan es que después actuamos. Sí. Entonces, siempre es importante entender cómo piensas y qué sientes antes de actuar, porque la manera en la que actúas es como vas construyendo tu futuro y tu propia vida. Y lo que decías antes de tomar decisiones, ¿no? Exacto. Oigan, está súper buena bueno. la plática y yo los voy a invitar a que si les gusta este segmento, pues ya lo dijo Roberta hace ratito, que pues por ser tan de temprano, Horario matutino. Pues hay algunas cosillas que no se pueden decir, pero la verdad yo les recomiendo que la escuchen todos los viernes con Vanessa Green, ¿verdad? Así es otro espacio que gracias a Grupo Uniradio tenemos viernes hablando, Vanessa Green hablando de sexo con Roberta a las 10 de la noche para empezar el fin de semana con música. Es un ambiente súper divertido. Te recomiendo 94.5 viernes a las 10 de la noche. También recuerda escucharnos aquí todos los jueves a las 11:15, todas las medias noches, Sexo con Roberta en UTV, canal 157 de cable. Y bueno, llámanos 681-1993, el teléfono de nuestro consultorio, psicoterapia desde 250 pesos y nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, te espera. Muy bien, muchísimas gracias, Roberta, y te esperamos el próximo jueves. Claro que sí. ¿Nos vamos a una pausa? Claro que sí, vamos. Y volvemos ya a la recta final de Como Cada Mañana.